Buenas tardes, soy Cisneros Sánchez Eric Ulises. Voy a exponer lo que es la generación de reportes para la materia de programación 2 con el profesor Samuel Cerón. Bueno, la, la generación de reportes. Bueno, como punto número 1 tenemos lo que es los criterios de diseño de un reporte. En esto abarcamos varios puntos, dentro de los cuales uno es el diseño de sistemas de información. El diseño de sistemas se define por el proceso de aplicar ciertas técnicas y principios con el propósito de definir un dispositivo o un proceso con suficientes detalles para permitir su interpretación y realización física. Bueno, los criterios de diseño de un reporte son el diseño de los datos, el diseño arquitectónico y el diseño de interfaz. El diseño de los datos transforma el modelo de dominio de la información creada durante el análisis en las estructuras de datos necesarias para implementar el software. El diseño arquitectónico define la relación entre cada uno de los elementos estructurales del programa. El diseño de la interfaz describe cómo se comunica el software consigo mismo, con los sistemas que operan junto a él. Otro de los puntos sería el diseño de procedimientos. Este transforma los elementos estructurales de la arquitectura del programa. La importancia del diseño del software se puede definir en una sola palabra como calidad. Dentro del diseño, esto fomenta la calidad del proyecto. El diseño de software también lo podemos ver como un proceso y un modelado a la vez, ya que el proceso de diseño es un conjunto de pasos repetitivos que permiten al diseñador describir todos los aspectos del sistema a construir. Bueno, el diseño pues nos tiene que implementar todos los requisitos explícitos contenidos en el modelo de análisis. Bueno, los criterios de un reporte. Para evaluar la calidad, seguimos con los criterios de un reporte. Para evaluar la calidad de una representación del diseño, se debe establecer los criterios técnicos para un buen diseño, como son: un diseño debe representar una organización jerárquica, el diseño debe de ser modular, el diseño debe contener abstracciones de datos y procedimientos, debe producir módulos que presentan características de funcionamiento independiente, debe conducir a interfaces que reduzcan la complejidad de las conexiones entre los módulos y el entorno exterior, debe producir un diseño usado, un método que pudiera repetirse según la información obtenida durante el análisis de requisitos de software. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de los requisitos de diseño para un reporte. Bueno, como podemos ver, en primera instancia tenemos lo que sería de tipo software, que pues ahora sí que maneja más que nada para qué software se va a hacer, el diseño que tiene que llevar. En sí mismo, en este reporte tendremos que poner cómo aplica dicho software y cómo le afecta o qué es lo que necesita para poder trabajar en el hardware. Podemos decir que pues para poder manipularlo ocuparemos un mouse o algo así que lo podemos ocupar, y pues todo esto tiene que ir dentro de dicho reporte, para que así nuestro software al momento de querer manejarlo le den un uso correcto. También deberíamos poner cómo las personas lo pueden utilizar, cómo es que esto se manejará. También dentro de los criterios del diseño de un software tendremos que hacer el diseño de una salida. En este caso, salida se refiere a los resultados o informaciones que generará por el sistema. Para la mayoría de los usuarios, la salida es la única razón para el desarrollo de un sistema y la base de evaluación de su utilidad. Eso nos da referencia a que básicamente pues, lo que le importa a muchas personas es el resultado. El resultado es qué es lo que tendríamos que obtener o cómo se tendría que obtener. Para esto pues tendríamos que diseñar una salida.
también hay que determinar qué información presentar, es decir, por ejemplo, si tiene que ser visual, verbal o impresora, y seleccionar el medio de salida, es decir, si vamos a generar un reporte o si vamos a imprimirlo de una base de datos, eso es lo que se tiene que determinar. Disponga la presentación de la información en un formato aceptable, es decir, que esta información pues tiene que ser legible, ¿no? Legible o visualmente atractiva, para que así satisfaga las necesidades. También hay que decidir cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios, es decir, que si lo vamos a distribuir entre más de una persona, pues cómo lo vamos a hacer. Y de esta manera, pues tenemos que tomar una decisión. Bueno, seguimos con los criterios de diseño de un reporte. El diseño de otro caso sería el diseño de archivos, que incluye decisiones con respecto a la naturaleza y contenido del propio archivo, como si fuera a emplear para guardar detalles de las transacciones de datos históricos o información de una referencia. Los datos que deben incluir en el formato de registro contenidos en el archivo. Esto nos da referencia a que, por ejemplo, si estamos en una base de datos y solo te está pidiendo tu nombre, el único tipo de dato que se puede ingresar sería el tipo de nombre. Bueno, también la longitud de cada registro con base en las características de los datos que contenga. Es decir, que si solo estás solicitando un nombre o si solo vas a impartir un nombre, solamente pues tiene que ser algo menor, pon tú de 20 caracteres. ¿Para qué? Para que así de esta manera estemos optimizando nuestro software y así no se haga tan extenso y tan pesado y a su misma vez pues sea ligero. Bueno, dentro de los criterios de diseño de un reporte tenemos herramientas para el diseño de nuestro sistema de información. Una herramienta sería la herramienta de especificación. Estas apoyan en el proceso de formular las características que debe tener una aplicación, tales como entradas y salidas y el procesamiento que se le va a dar a dicha información que nosotros pues agreguemos o de esta manera. Bueno, otra de las herramientas sería las herramientas para presentación. Estas se utilizan para describir la posición de los datos, mensajes y encabezados. Es decir, que si al querer salirnos de nuestro software, pues tenemos que especificarlos en dónde están los botones de salida y todo eso. Otra de las herramientas para el desarrollo de salida sería que las herramientas para el desarrollo de sistemas. Estas herramientas nos ayudan como análisis a trasladar diseños en aplicaciones funcionales. Otra sería pues las herramientas para ingeniería de software. Estas nos ayudan el proceso de formular diseños de software, incluyendo procedimientos y controles, así como la documentación correspondiente. Otra herramienta sería la herramienta para pruebas. Estas nos apoyan a la fase de la evaluación de un sistema o de partes del mismo contra las especificaciones. Estas incluyen facilidades para examinar la correcta operación del sistema, es decir, que todo en nuestros sistemas está corriendo de una manera pues buena, se podría decir, y que no tenemos ninguna falla. Para estos criterios de diseño de un reporte también tenemos ventajas y desventajas, dentro de las cuales pues las ventajas que podemos tener son menores costos, disponibilidad de una gran variedad de herramientas en el mercado que operan en el ambiente de las microcomputadoras, muy baja dependencia de personas que se encuentran fuera del control del tomador de decisiones. Algunas de las desventajas pueden ser la falta de integridad y consolidación, los problemas de seguridad de la información, la pérdida del control administrativa por parte del área informática. Esos serían algunas desventajas. Bueno, entramos a otro punto que es cómo sería la estructura del reporte. Ok, pues
esta estructura del reporte tiene que ser de la siguiente manera. Como número uno, como principal, tiene que llevar una portada. En esta se incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y su afiliación institucional o el nombre de la organización que los patrocina. El estudio que están realizando, como la fecha y el lugar en que se presenta el reporte. Bueno, como segundo punto tenemos que decir índices o tablas de contenido. Regularmente son varios, que incluyen capítulos o apartados y subapartados, en los cuales pues denotamos los puntos más específicos de nuestro reporte. Bueno, como punto número 3 tenemos el resumen. Este constituye el contenido esencial del reporte, es decir, la investigación y usualmente el planteamiento del problema o hipótesis. Bueno, como otro punto tenemos el punto número 4, que es la introducción. En esta se incluyen los antecedentes brevemente tratados de manera concreta, el planteamiento del problema. Otro punto sería la revisión de la literatura, es decir, un marco teórico. En esta se incluye y comentan las teorías que se manejaron y los estudios previos que fueron realizados con el planteamiento. Otro punto serían los resultados, es decir, pues ahora sí que cómo salieron los resultados de este reporte que hicimos, si fueron correctos, el orden en el que se hicieron, los análisis descriptivos y los referenciales. Bueno, otro punto pues serían las conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Aquí se derivan conclusiones, se hacen recomendaciones para otras investigaciones y se analizan las implicaciones de dicha investigación que llevamos. Como punto número 8 tenemos lo que es la biografía. Son las referencias utilizadas por el investigador para poder realizar este reporte. Como punto número 9 tenemos los apéndices, que estos resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales, sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que dichos materiales rompan con el formato del reporte. Es decir, pues para llevar un orden de esto. Bueno, esto también fue parte de la estructura del reporte y pues aquí tenemos más que nada cuál es la función de la estructura del reporte. Es entender el papel tan importante que juega el usuario de la investigación en la elaboración de un reporte de resultados. Reconocer los tipos de reporte de resultados en la investigación cuantitativa. Comprender los elementos que integran un reporte de investigación. Bueno, y ahora sí entramos en el último punto, que es la creación de reportes. Bueno, en esta creación de reportes, como punto número 1 tenemos la vista diseño. En esta pues nos permite crear manualmente un informe sin ayuda de los asistentes. Y como punto número 2 tenemos el asistente para informes. El asistente pues guía al usuario para crear la creación de varios modelos de informes. Autoinforme de columnas. Es una forma automática de crear un informe en columnas. Solo hay que seleccionar la tabla o consultar cómo van a extenderse los datos. Es decir, que pues esta última es como si pues nada más desplegáramos los datos por columnas, como dice su nombre. Y así de una manera tener más organizada todo lo que, el reporte que vamos a imprimir. Bueno, para el cuarto punto tenemos el autoinforme tabular. Esta opción crea de forma automática un informe. El diseño es en filas y columnas, como en una hoja de cálculo se podría ver. En la primera fila aparecen los nombres de los campos y en el resto pues los datos correspondientes a cada fila. Bueno, otro sería el asistente para gráficos. Es un asistente que crea informes gráficos. El asistente nos ayuda a elegir los campos a incluir en el gráfico, el tipo de gráfico que se quiere y cómo es que lo vamos a representar. Bueno, con este asistente se seleccionarán campos que se desean que pasen a formar parte de un gráfico donde se puede hacer comparaciones entre pues los mismos datos. Es decir, que por ejemplo si tenemos
no sé, una empresa con un cine, y queremos pues consultar este gráfico, lo que vamos a hacer pues, es poner, por ejemplo, para un premio de puntualidad, quién fue el que llegó puntual más veces, y así de esta manera pues sería una manera de un reporte para gráfico. Bueno, otro sería el asistente para etiquetas. Este nos ayuda a la creación de informes tipo etiquetas. Con este formato se pueden pues confeccionar etiquetas postales. El asistente nos ayuda pues a la elección de los campos a incluir en la etiqueta y en el diseño de la misma. Bueno, estas serían pues las maneras que podríamos crear nosotros los reportes y ahora sí que añadirlos pues, al reporte. Valga la redundancia. Bueno, esto fue todo de mi parte. Este fue el tema de la unidad 4, generación de reportes, por Cisneros Sánchez, Eric Ulises.